El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Legalmente Hablando. Una vez más, damos gracias por estar ahí conectados y los invitamos a que escriban todas sus dudas legales en la noche de hoy a través de nuestro Facebook Live. Y como todas las noches, hoy tenemos un invitado, el doctor Aldemar Rueda. Bienvenido, doctor, a la noche de hoy en Legalmente Hablando. Muchas gracias, doctora Tatiana. Feliz noche para todos los televidentes. Bueno, y hoy tenemos un tema que es la restitución de inmueble arrendado, ¿cierto? Para comenzar, quisiéramos saber qué significa esa restitución de inmueble arrendado y cuándo ocurre este tipo de proceso. ¿Es simplemente cuando una persona le devuelve las llaves de un inmueble o tiene su procedimiento legal a seguir? Bueno, el nombre lo dice todo, ¿no? Lo encierra propiamente a lo que obedece el procedimiento. Ocurre cuando una persona entrega un bien, en este caso puede ser un bien inmueble, también podríamos hablar de un bien mueble y esto lo podríamos ahondar un poco al final de lo que avancemos, todo lo que es en el contexto de la calidad de este tipo de situaciones en materia de arrendamientos, y obedece cuando un propietario de un inmueble, un poseedor o un arrendador entrega un bien inmueble, una mejora, en calidad de un contrato de arrendamiento a una segunda persona en calidad de arrendatario, y pues en su momento se presentan situaciones en las que de una u otra forma no logran converger o llegar a un acuerdo entre las partes, y que entre estos el arrendador se ve obligado a buscar por vía judicial la entrega del inmueble bajo la figura que conocemos como la restitución. Antiguamente conocíamos este procedimiento como el proceso de lanzamiento de arrendatario o lanzamiento como tal, pero hoy en día en el Código General del Proceso, en la etapa o en el capítulo de lo que obedece a los procesos declarativos, el proceso verbal como tal, se enmarca la figura del proceso de restitución de inmueble arrendado al margen del artículo 384. ¿Cuáles son las causas más comunes por las cuales un arrendador puede solicitar la restitución de su inmueble? Bueno, causas como tal encontramos en el escenario distintos efectos. Podríamos encontrar aquel arrendatario que da incumplimiento o incumple sus cánones de arrendamiento, o podemos encontrar el caso en el que el arrendatario subarrienda el inmueble o la cosa, ¿sí? O en este caso, digamos, la mejora como tal, o el bien mueble si es el caso. O podemos encontrar el caso en el que se le da una destinación distinta a la cual en el objeto contractual del contrato de arrendamiento el arrendatario de una u otra forma le da una destinación totalmente contraria a la que se venía señalando. Esto como causa o como situaciones por las cuales se pueden enmarcar una situación entre otras, ¿no? Porque fácilmente podríamos enmarcar distintas formas o situaciones en las que se puede marcar un proceso de restitución. Incluso aquel arrendatario que no hace uso del pago en debida forma de los servicios públicos, que están casi que al margen del corte o de la suspensión de los mismos, o que se suspendieron y que se iniciaron un proceso coactivo en contra del propietario, o el caso en el que fácilmente el arrendatario tiene totalmente descuidado y está amenazando ruina o está amenazando una situación, digamos, que pone en el contexto perjudicial de lo que es el patrimonio del arrendador,
o en últimas, que fácilmente, como se ha presentado en muchos casos, lo he vivido, en el que el arrendatario abandona el inmueble, pero como tal se hace necesario que el arrendador, para dar lugar a una serie de situaciones, sobre todo en el margen de las deudas que se puedan presentar, es necesario que se lleve a cabo este procedimiento de restitución de inmueble arrendado. ¿Qué debe hacer un inquilino si éste se niega a entregar el inmueble, cierto, después de finalizar el contrato? Bueno, voy a complementar esa pregunta un poco a lo que es el contexto del anterior, porque como causas, que es propiamente lo que se está señalando en la que el arrendatario se niega a entregar el inmueble, es decir, un arrendador desarrolla o celebra un contrato de arrendamiento a término fijo o a término indefinido, verbal o escrito, independientemente de la modalidad con un arrendatario, y sea cual sea las causas, en cierta forma no da lugar al cumplimiento de su entrega en su debido momento. En ese sentido es necesario atender varias situaciones. Si se trata de una vivienda o si se trata de un arrendamiento para vivienda, ¿sí?, cuyo contexto, digamos, en el objeto contractual hace referencia a la habitabilidad en materia de la residencialidad o propiamente obedece simplemente a una casa de habitación, en ese sentido sí es necesario que el arrendador genere un preaviso o un aviso, o lo que conocemos jurídicamente como el desahucio, con un término de antelación no menor a 3 meses antes del cumplimiento y antes del vencimiento del contrato de arrendamiento. De igual forma, si se trata de un bien inmueble cuya destinación en materia de arrendamiento obedece a un local comercial o a una actividad comercial, en este caso tratándose del tratamiento del contexto de lo comercial, el término de antelación o de desahucio como tal no debe ser menor a 6 meses. Sin embargo, hay que entender que en el marco normativo de esta figura procesal se le enmarcan una serie de facultades al arrendador para poder solicitar por fuera de estas causas o por fuera de estas situaciones unas motivaciones propias que lo pueden llevar propiamente a solicitar la restitución de inmueble arrendado. ¿Estas cuáles son? Que lo necesite remodelar, que necesita hacer una demolición en parte del inmueble o en todo, que lo necesite para su propia habitación, por lo menos en los próximos 12 meses o en un término por lo menos de 12 meses, que lo haya puesto en venta y que en la venta una de las situaciones o los requisitos formales de la venta esté o haya sido la condición de que se entregue el inmueble totalmente saneado, desocupado, en fin, o que en últimas requiera, si estamos hablando ya en materia comercial, requiera también el inmueble para una actividad comercial propia de la actividad o del tratamiento del sector, pero que sea totalmente distinta a la actividad comercial que se está desarrollando por el arrendatario que está en el momento. Esas son propiamente, más allá de las causas de las que hablamos anteriormente, unas causales de las que se podría enmarcar esa figura o esa facultad para que un arrendador pueda solicitar ese tipo de restitución. Ahora, si el arrendatario se niega propiamente a entregar el inmueble, pues entonces el arrendador debe iniciar formalmente, vía judicial, el escrito de demanda ante los jueces civiles del circuito judicial de Barranca Bermeja, llámese juez civil municipal, llámese juez civil del circuito, y de acuerdo a la cuantía, ¿sí?, en este caso la cuantía se determina por el valor del contrato de arrendamiento. Si es de término fijo, pues tomamos el número de meses bajo una figura matemática multiplicado por el valor del canon de arrendamiento, o si es a término indefinido, pues se toman los últimos 12 meses por el canon existente a la fecha y ahí se determina el valor de la cuantía. La competencia se determina de acuerdo a la cuantía y a la concurrencia o el sector donde se encuentre ubicado el inmueble en este caso. Entonces, en este caso sí es importante tener en cuenta
que para este tipo de situaciones el arrendador propiamente está facultado para iniciar las acciones legales que a bien se tienen cuando se presentan este tipo de causas, cuando no se le quiere entregar el inmueble o cuando pueda tener alguna de estas situaciones propiamente marcadas para hacer exigible su derecho o su necesidad de acceder a su patrimonio como tal. Hay un caso muy importante y es que a pesar de ser un procedimiento, especial declarativo, este procedimiento o este tipo de demandas no propiamente requieren como requisito de procedibilidad agotar el trámite ante el Centro de Amigable Composición y de Conciliación a través de las conciliaciones que determinan la Ley 2220 del 2022, si no estoy mal, artículo 41, en la que señalan que los procesos declarativos se les hace exigible para poder enmarcarse este tipo de demandas, agotar el trámite de la conciliación. En este caso, el arrendador está totalmente facultado para iniciar la demanda con los requisitos que de una u otra forma debe reunir. En este caso, pues obviamente tendrá que conversarlo con su abogado y en su momento determinará si realmente cumple con todo el contexto probatorio que debe reunir para poder impetrar dicha demanda. ¿Cuáles son los derechos del arrendatario en un proceso de restitución? Bueno, el arrendatario en un proceso de restitución, lo primero que tiene es, pues obviamente, su derecho de ejercer su derecho de defensa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de casos? Habrá que analizar cuáles son las condiciones por las cuales se le inicia el proceso de restitución de inmueble. ¿Por qué lo señalo? Si se trata de un arrendatario que no ha cumplido con el pago de sus cánones de arriendo, pues efectivamente se le va a correr traslado de una demanda, se le va a notificar en debida forma. Ahora pues hay que entender y asumo que en su momento se tocará en esta mesa la forma en cómo se presentan las demandas, dadas las situaciones que a partir de la pandemia el contexto de la rama judicial se mueve, se maneja, trabaja dentro del contexto de lo que es la virtualidad. Entonces ahora la radicación de la demanda la hacemos virtualmente, el traslado de la demanda lo hacemos virtualmente, las notificaciones lo hacemos virtualmente y desde luego pues obviamente junto con la demanda y el escrito de demanda corremos el traslado también de todo el caudal probatorio. Ahí habrá que examinar cuáles son las razones por las cuales a este arrendatario se le demandó en dicho momento. Si este arrendatario ha sido demandado porque no canceló los cánones de arrendamiento, pues fácilmente va a poder ejercer su derecho de defensa, pero va a estar condicionado a que si necesita o si quiere ser oído en debida forma, va a tener que consignar o va a tener que cancelar dentro de los 5 días siguientes a ese momento de notificación el canon o el costo de los cánones de arrendamiento por los cuales obviamente pudo haber sido demandado. De igual forma, frente al pago de los servicios públicos, si ha sido demandado porque además de no cancelar los cánones de arrendamiento, no ha cancelado los servicios públicos, llámese luz, llámese agua, llámese los servicios de cable y televisión, llámese el servicio que sea, de igual forma pues obviamente va a tener que acreditar el pago de los mismos. ¿Qué podría también alegar un arrendatario en materia de sus derechos en un trámite o en una situación de estas? Si es un arrendatario del cual, bajo la modalidad contractual, bajo el escrito del acuerdo en que se llegó con el arrendador, se llegó o se le aprobó o se estableció la necesidad de hacer unos arreglos locativos o de hacer unas mejoras, o si se le aprobó unas mejoras al arrendatario por parte del arrendador sin que éstas propiamente llegaran a un acuerdo económico, fácilmente el arrendatario en su momento va a poder alegar que se le reconozcan estos derechos sobre esas mejoras que a bien pudieron haber sido desarrolladas en el inmueble para que de una u otra forma, bajo una figura de excepción, se le proteja o se le retengan quizás los cánones que debió haber consignado para ser escuchado, o que se le retengan ciertos multas que se le
puedan estar haciendo exigibles en el procedimiento o que de igual forma se le puedan reconocer dichas mejoras en su momento. Bueno, tenemos una pregunta del público en estos momentos. Pregunta una televidente, la arrendataria tiene 10 años de estar viviendo en la casa no tiene papeles, ni registra en impuestos, ni catastro, pero la arrendadora quiere que le venda la mitad. El dueño murió hace 3 meses y llegan unos hijos del dueño a pedirle la casa. ¿Qué se puede hacer, doctor Aldemar? Estás un poco... Vamos por partes. A ver, una arrendadora... Tiene 10 años viviendo en la casa, más o menos. La que tiene viviendo es la arrendataria. La arrendataria, sí. Y la arrendadora quiere vender la mitad de la casa. Sí, pero... Exacto, pero la quiere vender a la arrendataria. Pero no es el dueño porque el dueño murió. Pero se la quiere vender a la arrendataria. Pues se supone que sí. Sí, pero entonces la arrendadora... Pero fíjese que aquí hay varios casos, hay varias situaciones. Primero tenemos una arrendadora que está con calidad de poseedor, ¿sí? O poseedora. En este caso, la figura es válida. Recuerden que hace un momento señalábamos que este tipo de demandas o de acciones en materia de restitución de inmueble o de cosa mueble pueden manejarse a través o del arrendatario con calidad de propietario, del arrendador, perdón, con calidad de propietario, o un arrendador que fácilmente puede ser un poseedor, y aquí tenemos muchísimos, ¿sí? En el país hay muchísimos. Entonces, en este caso, si la arrendadora, quien está ejerciendo pues su señorío, su posesión permanente en ese lugar, y en este caso pues obviamente está explotando ese bien bajo una figura de arrendamiento, y tal vez pudo haber accedido a ese bien inmueble bajo una figura de una suma de posesiones o de una posesión plena, y desarrolló la mejora sobre un terreno que no propiamente le pertenece a ella, es decir, son mejoras implantadas en suelo ajeno, que es una figura válida y que antiguamente se podían registrar. En este caso, pues es válida que la arrendadora está dando en arriendo o dio en arriendo en algún momento a una arrendataria que ya lleva 10 años una mejora que ahora fácilmente le puede vender bajo la figura de la misma posesión. Va a vender es la posesión sobre el terreno y vende pues obviamente en cierta forma las mejoras como tal. Esta arrendataria no puede desconocer el negocio que tiene con esa poseedora. Pero de una u otra forma, tampoco pueden desconocer quizás si aparecieron los hijos de un nuevo propietario, a pesar de que haya muerto y que estén buscando la forma de llegar a un acuerdo o que quieran buscar la restitución de inmueble. Fácilmente estos propietarios pueden buscar una restitución de inmueble. Pero en el proceso de la restitución de inmueble, el poseedor va a tener que alegar bajo una figura de excepción la posesión ininterrumpida que tiene en el lugar, la explotación que tiene en el predio, sea con el contrato de arrendamiento con esta arrendataria de 10 años o no, o de una u otra forma también podría alegar el desarrollo constructivo de los mismos, ojalá con soportes de los desarrollos que en su momento hayan requerido. Hay un tema muy importante y lo hemos hablado en los 2 últimos programas en los que he tenido lugar y he tenido la oportunidad de estar aquí como invitado. Y es que hemos hablado de la individualización del inmueble. Es un tema importantísimo, sobre todo para un predio como el que me señalan, que no figura en catastro, que no tiene escritura pública, que no se paga impuesto, porque en cierta forma esa poseedora en algún momento va a querer alegar un derecho de propiedad. Entonces es necesario poder cumplir y poder determinar la individualización del inmueble, sobre todo porque en materia judicial se va a requerir esa determinación. Y en este caso, ¿qué podría hacer la arrendataria que tiene 10 años? Pues simplemente buscar la forma de llegar a un acuerdo con esta arrendadora, quien no la va a poder, o no le va a poder iniciar un trámite de restitución como tan directo, a pesar de las causales que tiene, puesto que ya tiene un término muy prolongado en el predio. En este caso, ¿qué debe hacer? Debe reconocer su antigüedad, debe hacer un desahucio
con un periodo máximo que supere los 3 meses a esta arrendataria, casi que de manera acordada, conciliada con esa persona, y debe acreditar en la demanda, si lo va a hacer por vía judicial, debe acreditar a lo menos el pago de 1,5 canon de arrendamiento conforme al canon establecido en ese contrato de arrendamiento. Muchísimas gracias. Bueno, acá seguimos con las preguntas de la comunidad. Dice, yo arriendo habitaciones para pagar a diario y me pasó que un inquilino no me quería desocupar, me quedó debiendo 300.000 pesos. ¿Qué puedo hacer en ese caso cuando el inquilino no me quiere pagar ni tampoco me quiere desocupar? ¿Estoy yo en la obligación de darle el tiempo para buscar para dónde irse o lo puedo desalojar o lo puedo hacer desalojando el mismo? Bueno, tendríamos que analizar realmente cuál es la modalidad contractual que se consume o que se establece en el momento. Se supone que es un contrato de arrendamiento diario, ¿no? Pues sí. Tal vez es la modalidad tal vez una modalidad comercial, o nos tendríamos que analizar a fondo la situación. Sin embargo, si es un inquilino, si es un arrendatario que ya supera el mes, que ya supera los 2 meses, que ya lleva 6 meses en el inmueble, yo creería que la única forma de buscar la entrega de ese inmueble es a través del proceso de restitución. ¿Qué es importante ahí? Ahí lo importante es establecer la modalidad contractual, la prueba, ¿sí? Porque es el soporte probatorio o es el material probatorio o va a ser la base por medio de la cual nosotros vamos a soportar el inicio del escrito demandatorio o el inicio de la demanda como tal. En este caso, si no hay un escrito, si no hay un documento escrito, si no hay un contrato, fácilmente podríamos iniciar un trámite notarial para determinar vía declaración juramentada con testigos el inicio o la consumación de este documento para el inicio de dichas acciones. De igual forma, ¿qué se puede hacer también? Se puede alegar ante una inspección de policía para que se desarrolle una visita de inspección, se levante un acta y genere también un caudal probatorio que permita avanzar en este tipo de restituciones. Y de igual forma, al inicio de la demanda se puede solicitar como la práctica de una prueba anticipada o incluso sin haber desarrollado la demanda, provocar la práctica de una prueba anticipada para que se desarrolle una inspección ya en materia judicial por fuera de lo policivo para que se pueda de una u otra forma consumar ese material probatorio que se requiere. En caso de un proceso judicial, más o menos, ¿cuánto tiempo puede durar el proceso judicial de restitución de inmueble? Bueno, una cosa nos dice la norma, la práctica nos dice otra. Y yo hablo por la práctica, y la práctica de una u otra forma nos lleva también a entender de que en cada uno de los despachos de conocimiento, en donde es asignada cada una de las demandas, sean los juzgados del circuito o los juzgados municipales, pues nos debemos también a un cúmulo laboral que existe en cada despacho, ¿sí? Entonces, hoy se pudo haber radicado 100, 200, 300 demandas, se reparten todas individualmente, se asignan a distintos juzgados, pero una demanda X, cualquiera que sea su modalidad o la situación a seguir, puede llegar a un despacho en donde se encuentra fácilmente 2.000, 3.000 demandas en curso, todas moviéndose en el tiempo y pues que de una u otra forma todas requieren prontitud. En mi caso he tenido este tipo de situaciones, las he conocido, las hemos tramitado y realmente tenemos un margen de 2 años largos en el que incluso pues obviamente termina una demanda con éxito, con costas a favor de la parte demandante y desde luego pues totalmente desafortunada para la parte que ha venido a provocar este tipo de situaciones. Sin embargo, pues fácilmente en el curso de la actuación procesal puede hacer que las situaciones cojan un nuevo rumbo y se puedan dirimir las situaciones o se puedan generar situaciones de transacción o de acuerdos o conciliables
que conlleven a un arreglo totalmente amigable. Doctor, pregunta Camila Rosa Zapata, ¿por cuánto tiempo se le puede arrendar a un inquilino la vivienda? No, realmente el término en estos casos se tienen que hay contratos de arrendamiento de 6 meses, hay contratos de arrendamiento de 1 año, hay contratos de arrendamiento y comerciales que superan los 2 años y hemos conocido contratos que incluso superan hasta los 10 años, sobre todo cuando tienen fines comerciales. El problema no es el tiempo, el problema lo acuerdan las partes, el tiempo lo acuerdan las partes. La situación es que realmente logren desarrollar un instrumento que les dé garantías a cada una de las partes y que sobre todo les permita mantener una relación totalmente amigable, que siempre exista composición entre las partes en caso de alguna situación de diferencias. Y algo muy importante, y lo digo por experiencia propia, al momento de entregar el inmueble hay que hacer una inspección entre las partes, hay que revisar centímetro a centímetro el inmueble, hay que llegar a un acuerdo sobre el mantenimiento del inmueble, hay que examinar cómo se encuentran las chapas de las puertas, cómo se encuentran las puertas, cómo se encuentra el piso, cómo se encuentra la cocina, el mesón, los gabinetes si los hay, cómo se encuentran las duchas, cómo se encuentran los bordes de las paredes, el cielo raso si lo hay, en fin, hay que examinar realmente a fondo el inmueble antes de su entrega formal o en el momento de su entrega formal. Ojalá el arrendador tenga un checklist de su inmueble, sobre todo si es un inmueble nuevo, ¿sí? Digamos las calidades del piso, qué tipo de piso es, las calidades de la pintura, las calidades digamos, de los lujos si los hay, o de los acabados, de forma que el arrendatario sea consciente al momento de adquirirlo, porque uno de las obligaciones del arrendatario es darle un muy buen uso al inmueble como tal, hay que darle un muy buen uso a la cosa. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse a esta hora. Gracias, doctor, por acompañarnos a Legalmente Hablando, este programa que es el programa de la comunidad, de todo aquel que tiene dudas legales. No duden en conectarse siempre con nosotros a través de Facebook Live. Doctor, ¿a dónde se pueden comunicar con usted? Si algún televidente quisiera una asesoría, ¿dónde pueden comunicarse? Bueno, ahí tengo entendido que están apareciendo mis datos y el número de contacto, y desde luego estoy totalmente abierto a coadyuvar y a atender cualquier tipo de consulta que se requiera para este tipo de situaciones, o sobre todo las situaciones en materia de lo que hemos venido hablando en temas anteriores. Bueno, a todos feliz noche, y ya saben, para mañana nuevamente los espero aquí en Legalmente Hablando.